Hola amigos, este mundo es un mundo de contradicciones. La radio de música clásica habla de la locura que existe hoy en día. Nosotros vamos a recordar en el programa de hoy a un creador, a un pensador, a un caricaturista que reflejó a través de sus personajes y básicamente de niños inteligentes y pensantes y preguntones. Mostró un mundo que a nosotros nos gustaría ver. Ya en la Rusia de los zares había estado León Tolstoy con el libro del príncipe idiota, poniendo las verdades de lo que se hacía desde el gobierno o desde el poder en manos de un príncipe que era idiota. Quino, con su Mafalda, que naciera en 1963 de su creatividad y que hasta la fecha sigue vigente, falleció hace un par de días. Lo que queda de él es sus dibujos, es sus ideas, es esa sonrisa que siempre nos abrió, esa ternura de esos niños, Mafalda y sus amiguitos. Sí, Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino era un argentino español nacido en Guaymallén, Mendoza, que nos deleitó con su arte, y no solamente a nosotros, los que nacimos en la Argentina, sino a 18 lenguas más en las que sus obras fueron publicadas. Hoy vamos a rendirle homenaje en todo nuestro programa con la presencia de Jorge Pica, que tuvo un conocimiento muy especial de él y que ha escrito de Quino. Este es el programa de Canadá Latino hoy. Bienvenidos. La aparición del libro electrónico creó muchas expectativas y se pensó que iba a ser un boom, que enseguida el libro de papel iba a desaparecer. Y entonces ahora están en una etapa de transición las editoriales que no saben, se encuentran con que hay varios formatos de lectura para el libro electrónico, pero no están unificados, entonces el que tiene un sistema no puede acceder a los libros electrónicos para otro sistema. Hay un poco de desorientación en este momento. Cuando uno ve tanto Mafalda como las otras formas de expresión que tenés en la historieta, lo primero que yo me pregunto es, esto es muy elaborado, o sea, hay una elaboración. Ahora, ¿cómo es el proceso de creatividad tuyo? ¿Cómo aparece la idea, la trabajás? ¿Te lleva mucho tiempo? ¿Te cuesta mucho? ¿Te cuesta poco? ¿Lo haces, estás dormido, semidormido, en alfa y te aparece una idea? ¿Cómo se da el proceso? Se da todo lo que acabas de decir, todo eso. Eso demuestra que no soy periodista, porque ni es periodista de... No, porque lo de cuando uno está medio dormido también. Yo siempre me fui a la cama con un blog y un lápiz al lado de la mesita de luz, porque se te empezaban a ocurrir ideas que a lo mejor te servían, te parecían muy buenas. A la mañana siguiente las leías y no eran nada buenas. Y luego el proceso de... Freud decía que en este proceso creativo es como pretender irse a la cama y saber con qué uno va a soñar. Uno no sabe con qué va a soñar. Y con esto es lo mismo. Uno se pone a pensar, a buscar algún motivo de interés. Bueno, yo acudía mucho a la prensa, ¿no? A los títulos de las noticias del momento, para empezar a pensar un tema que pudiera interesarle al público y sobre todo a mí. Pero uno empezaba a pensar una idea de un señor que tenía una ferretería y terminaba así, con un profesor universitario que a lo mejor ya no era un señor sino una señora, qué sé yo. La evolución de la mente, las ideas de la libre asociación es infinita, ¿no? Entonces uno no sabía nunca cómo le iba a quedar la página, porque
a menos que uno hubiera visto algo que lo impresionaba mucho, y entonces quisiera hacer específicamente un tema así, pero si no, uno empezaba pensando en una cosa y terminaba haciendo otra. Jorge Pica muestra su dolor y su recuerdo de Quino en esta primera parte que tenemos para ustedes de unos 6 minutos. Disfrútenlo. El Quino que era el Quino de hoy, acompañado en este caso por Jorge Cosia, ex secretario de Cultura del gobierno de Cristina, y creo que fue una de sus últimas entrevistas, por lo menos en Argentina, y él hablaba de la transición que va de los libros que él mismo creó al libro electrónico de hoy. Y ya que hablamos de el hoy, entre otras cosas, presentando el libro electrónico, la internet, todos los medios de comunicación que hoy en día, el telefonito que llevamos en la mano constantemente, algo que ya está absolutamente asumido y no nos damos cuenta, él perteneció a la última etapa de un mundo que, por lo menos para él, tenía que ver con el lápiz y después el grafo y el papel. Y con esos dos elementos fue Quino, entre otras cosas, el papá de Mafalda. Yo diría que como argentino, estoy de luto, porque se murió o desapareció en forma física el último creador de una Argentina muy particular, un creador que terminó mostrando su creación en 18 idiomas diferentes, que es, creo yo, bastante que decir. Y el ocasionador de una continua tristeza que Argentina viene padeciendo en los últimos años. La lista de gente que desaparece eran las banderas de los 60. Hemos vivido entre esa gente, hemos leído a Quino, obviamente, nos educamos con Mafalda, aquellos que somos de esa generación, o que nuestra creación está dentro de esa generación. Y es lamentable ver cómo van desapareciendo, ¿no? Los nombres se apilan en la memoria de quien le está hablando de una manera que marea, ¿no? Los tres principales escritores de Argentina, Cortázar, Borges y Sábato, Alberto Cortés, Piazzolla, Leopoldo Federico, Mercedes Sosa, y ahora Joaquín Lavado, su verdadero nombre, Quino. ¿Qué se puede decir de Mafalda que ya no se haya dicho? Él mismo dice que todos sus libros o todas sus creaciones, se refiere al transcurso de la famosa historieta, sirvió inclusive para educarse, ¿no? Quino siempre tuvo la facultad de estar al día con lo que estaba pasando, y hasta inclusive al trabajar para una editorial, quizá la obligación de poner a Mafalda en un personaje conflictivo, porque era un personaje que opinaba. En un momento donde en la Argentina era una de las causas que podría
valga la redundancia, causarte graves problemas y hasta perder la vida. Mafalda fue aplaudida en muchísimos lados del mundo, fue prohibida en España de Franco, fue prohibida en el Chile de Pinochet, y en la Argentina, paradojalmente, era más prohibidos los chistes unitarios de Quino que el propio personaje. Yo pienso que la brutalidad de las dictaduras que padeció Argentina no tenían siquiera la capacidad de entender que detrás de esa inocente contestación del hermanito de Mafalda había escondido una bomba. Y se hace muy difícil aceptar, por lo que acabo de decir, la pérdida de un compañero intelectual de esta altura. Lamentablemente vivimos en una época donde hoy en día es, si ponemos una pilita, 4 o 5 libros de Quino sobre Mafalda y al lado colocamos una pilita de dólares y no decimos nada y decimos servite lo que vos quieras, obviamente el 80 o el 90%, quizá más, va a ir hacia la pilita de dólares. Eso es una metáfora muy representativa de lo que estamos viviendo y la desgracia de perder a toda esta gente que de alguna manera mantenía vivo la esperanza, especialmente héroes de la cultura popular. Con la música del grande Astor Piazzolla, mostramos algunos de los libros que publicó Quino. Nuestro compañero Jorge, como de costumbre, siempre tiene mucho que hablar. Tenemos que pedir al canal que nos dé más tiempo. Pero esta es la parte final, con 9 minutos más sobre Quino y sus creaciones. Nos vemos dentro de una semana y espero que este programa les haya sido de agrado, de tranquilidad. Hasta la próxima. Que lo pasen muy bueno. Una pequeña muestra de la creación de este dibujante tan popular. Entre todo lo que atesoro como coleccionista, este grupo de cosas es una de aquellos grupos a los cuales recurro muchas veces, porque me recuerdan los momentos que por primera vez vi esto y me río como aquella primera vez.
y de repente, ¿cómo olvidarse de esta etapa en un país que siempre prácticamente se lo pasó extrañando a esa multitud, hasta que se hizo realidad? Y nosotros fuimos testigos también de esta crítica, que nosotros hemos hecho muchas veces y lamentablemente hoy seguimos haciendo. Sin embargo, todavía vale la pena vivir en este mundo que en este momento quizás se encuentre de esta manera. Esto sirve para demostrar la vigencia de este creador, que desapareció físicamente, pero mientras exista esto que está acá, va a vivir entre nosotros y va a seguir viviendo entre nosotros en la medida en que nosotros, que fuimos los primeros testigos de esto, seamos capaces de llevar este mensaje a nuestros hijos o nuestros nietos. Abandonemos un poquito a aquello que nos acompañó cuando no teníamos poder de decisión o no sabíamos muy bien qué era y todo nos sorprendía. La época del Pato Donald, del pájaro loco, de Mickey, inclusive de aquello que en Norteamérica intentó algo por el estilo, como por ejemplo Schultz y aquellos famosos personajes que de alguna u otra manera parecería estar emparentados con Kino, pero esa sensación se nos va enseguida cuando entramos a profundizar en este personaje. Un hombre que decía, o entre las cosas que él repetía, los conceptos que repetía, era que no se consideraba un gran dibujante. Él consideraba mucho mejor dibujante a Christ o a Fontana Rosa. Dos dibujantes que para el público, la audiencia de este programa quizá no sean muy conocidos, pero son monstruos en Argentina, o fueron monstruos en Argentina. Y él decía que después que Picasso se dedicó prácticamente toda su carrera en destrozar la figura humana, no sé hasta qué punto era necesario estudiar bajo los cánones del Renacimiento y fundamentalmente de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Y él decía que cuando tuvo la suficiente edad como adulto se dio cuenta de qué error que fue eso la primera vez que intentó dibujar a un ser humano con los cánones justamente renacentistas. Y él dice que se pasó 3 días sin saber cómo solucionar el diseño de una cancha de fútbol vista desde afuera. Es decir, nunca se me ocurrió ver un libro de ingeniería civil para ver cómo se dibuja un puente. Sin embargo, cuando lo vemos en esas páginas de humor, es perfecto. O sea, todo lo hizo prácticamente de adulto. De chiquito, él dice que, como todo niño, empezó a dibujar hasta llegar... no creo que haya un dibujante adulto que no haya empezado a dibujar de muy niño. Inclusive lo interesante también, un concepto, es el parentesco que él ve entre un creador cinematográfico y un creador de historietas. Visto desde otro ángulo, las dos creaciones nos sirvieron a nosotros, por lo menos en Argentina, para tener una ventana al mundo. Y tanto la historieta clásica, la historieta creativa, moderna, la historieta
en pase de comedia, o la historieta seria, o la misteriosa, o aquella especulativa con respecto a qué va a pasar en el futuro. Y todo esto emparentado con el cine o viceversa. Muchos hemos aprendido muchas cosas siendo testigos en una sala oscura de cine o bajo un árbol en verano comiendo los duraznos que caen de arriba y leyendo este tipo de cuestiones. Quino tiene mucho que ver con este paisaje que acabo de describir. Decía al principio de este programa que la desaparición física de él significa una pérdida enorme y un hueco que queda de tantos huecos que quedan en la vida y que no los podemos llenar con alguien que tiene la pretensión de suplantar a estos personajes que desaparecen de nuestra vida. Siempre existe la capacidad de esperanzadora, digamos, de pensar que esto que yo viví de adolescente y mi colega detrás de cámara igual, se vuelve a repetir y no tengamos que ser testigos de la terrible mediocridad que aquellos que tenemos la capacidad de crear algo tenemos que padecer en este momento. El creer y hasta convencerse que el capital o la posesión de una mediana o enorme fortuna es más importante que todo lo que contiene este libro y lo que emana de un bandoneón como el de Piazzolla o las especulaciones sobre la modernidad de un Ernesto Sábato. La capacidad de creación y de especulación filosófica de un Borges y tantos otros. De cualquier manera, esto está acá, como en la casa de mucha gente que yo conozco, va a servir como referencia. Entonces podemos creer de alguna u otra manera que Joaquín Lavado, este señor mendocino llamado o conocido por el nombre de Quino, está vivo y posiblemente nos ayude a pensar cuando cambiemos toda esta situación del hoy, en que no solo que está vivo, sino que está ayudando a empezar otra vez.